Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos que están juntamente conectados en este en vivo para disfrutar con nosotros la palabra de Dios. Gracias al Señor Jesucristo que tenemos la oportunidad de poder juntos deleitarnos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pues es necesario escudriñar las Escrituras. Cuanto más en este tiempo necesitamos, amados hermanos, tener un completo conocimiento de la palabra de Dios, porque como hijos de Dios no debemos de estar nosotros adivinando qué tiempo es el que estamos viviendo, sino estar seguros bíblicamente del tiempo que nosotros estamos viviendo. Y eso solamente lo vamos a saber a través de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, gloria sea el nombre del Señor. En este día vamos a estudiar acerca de la armadura, amados hermanos, espiritual. Amén. Las armas espirituales que nosotros necesitamos conocer, tener con nosotros y también saber usarlas en el nombre de Jesús. Pero ¿para qué se ocupan las armas espirituales? A través de este estudio bíblico vamos nosotros a saberlo por medio de la palabra del Señor, pero antes de esto vamos a encomendarnos al Señor Jesucristo para que sea Él el que obre en cada uno de nosotros, porque nadie puede hacer la obra en nuestro ser, solamente Cristo Jesús, que tiene el poder de llegar hasta lo más íntimo de nuestro ser y hacer la obra en nuestros corazones. Así, en el nombre de Jesús, Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, a adorarte y glorificarte, pidiéndote, Padre, que hagas tú la obra en cada uno de nosotros, en nuestros hermanos como en nuestros amigos, Señor Jesucristo. Tú conoces, Padre eterno, tus ovejas, Dios mío de la gloria, y conoces a cada uno, Señor, de los que tú has predestinado, Padre,
desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que fuera, Señor, tu pueblo, Padre eterno. En el nombre de Jesús te ruego, eterno Dios, que seas tú, Padre eterno, edificando nuestras vidas con tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así, amados hermanos y amigos, armas espirituales. Una palabra bastante conocida, a lo mejor, leída muchas veces, pero no puesta en práctica. Porque verdaderamente muy pocos usan las armas espirituales. ¿Para qué son las armas? Las armas son para defendernos. Sabemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que las armas, amén, se usan en la guerra, amén, se usan para defenderse del enemigo. Bueno, nosotros tenemos un enemigo también y tenemos una guerra. Muchos no se dan ni cuenta de que tienen guerra. Algunos dicen, no sé ni cuándo es que yo estoy en guerra. Déjeme decirle que la guerra comenzó desde el momento que usted entregó su vida al Señor Jesucristo. Desde el momento que usted entregó su vida al Señor, la guerra dio inicio. La guerra comenzó. ¿Cuál guerra? Una guerra espiritual. Una guerra contra Satanás. Una guerra del enemigo. Prácticamente, él haciéndonos guerra a nosotros. Amén. Porque es él el que hace la guerra. Porque tiene temor de los hijos de Dios. Porque como hijos de Dios, nosotros no somos los que debemos de tener temor. Es él el que debe de tener temor de los hijos de Dios. ¿Por qué de los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios tenemos el poder de Cristo Jesús, la armadura que Dios nos ha dado para derrotar al enemigo. No solamente para pelear con él, sino para destruirlo. Satanás lo sabe muy bien. Por eso es que nada más nosotros nos entregamos al Señor y Él comienza a hacer guerra, a querer destruirnos, porque a Él no le conviene que nosotros crezcamos en el Señor. Él rápidamente comienza a atacar a todo aquel que va naciendo en Cristo Jesús. No lo deja ni tan siquiera desarrollarse o crecer un poco, sino que a la primera está para pelear y querer destruir todo aquello que es nacido de Dios. Porque Él sabe que todo lo que es nacido de Dios está vencido el mundo, está vencido el diablo, está vencida la carne, está vencido absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha vencido a Satanás completamente. Y ese poder nos ha dado a nosotros. Con la diferencia que no todos saben usar el poder del Señor, porque no usan la armadura que deben de usar cuando se enfrentan hacia el enemigo. Muchos se olvidan que esta no es una guerra de carne y sangre. Esta es una guerra espiritual. Y siendo una guerra espiritual, necesitamos armas espirituales. Pues el enemigo, si usa a personas, nos ataca de diferentes formas, pero todo es a través de un movimiento de un espíritu maligno. Y ese espíritu maligno es el que nosotros debemos de destruir, y de destruirlo con el armamento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. El armamento es para todos los hijos de Dios, con la diferencia que no todos lo usan. Otros es que aún no saben que están en guerra. Pero, voy y repito, la guerra comenzó desde que usted se convirtió al Señor. Desde que usted se convirtió al Señor,
La guerra comenzó, Satanás comenzó a buscarle, está detrás de su vida. Su deseo es estorbarle para que usted no crezca en el Señor. El deseo de él es destruirle para apartarlo completamente de la voluntad de Dios, sabiendo que no estando usted en la voluntad de Dios, usted no es ninguna amenaza para él. Y los que son amenaza para él los persigue. Y los persigue para que no avancen y echen mano y se llenen de toda la armadura, se vistan de esa armadura, de ese poder de Dios, porque él sabe que teniendo esa armadura, estando vestidos de esa armadura, es imposible que él pueda destruirlos. Es imposible que él gane tan solamente una batalla contra nosotros. Imposible. Imposible, porque las armaduras del Señor, esas nunca han sido derrotadas. Esas armaduras son perfectas. Esas armaduras nunca han salido vencidas. Al contrario, ellas han sido vencedoras. Esas armaduras son perfectas. La espada perfecta, el escudo perfecto. Dios nunca ha perdido una batalla. Y lo que Él nos ha dado a nosotros es de su poder. Jamás con el poder de Dios nosotros vamos a salir avergonzados. Y ese es el trabajo de Satanás. Que nosotros no lleguemos a entender, que nosotros no lleguemos a recibir el pleno conocimiento de lo que el Señor nos ha entregado. Conocer a fondo la armadura para saber usarla adecuadamente, saber cómo es que se pelean las guerras contra el enemigo. Así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos inicio en 2 de Corintios capítulo 10, en el nombre de Jesús, y en el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Versículo 3, 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en este cuerpo humano, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, no de un espíritu, no de un demonio por ahí, sino para la destrucción de fortalezas. Fortalezas de maldad. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Iglesia del Señor, despierta y escucha la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Mira lo que está contigo, mira lo que tienes, mira lo que Dios te ha entregado. Reconoce lo que Dios te ha entregado. Lo que Dios te ha entregado son armas para destrucción de fortalezas. No armas para destruir a un demonio que te esté molestando. Es para destruir a una fortaleza de demonios que venga contra ti. Que venga un demonio. Eso solamente sopla y se va. Pero la palabra del Señor te dice que no te ha dado poder para destruir a un demonio. La palabra del Señor nos dice que nos ha dado el Señor armas para destruir fortalezas en el nombre de Jesús. Fortalezas en el nombre de Jesús. Por lo tanto, nosotros necesitamos reconocerlo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás mismo te da el mensaje también que él lo reconoce. ¿Por qué cree que nada más se convierte alguien
al Señor y comienza él detrás de ese ser a atacarlo, a estorbarlo, a ponerle problemas, a tratar de decepcionarlo, a tratar de engañarle, a tratar de hacerlo que dé un paso hacia atrás, porque el que está temblando es él, porque el que tiene miedo es él, porque nuestra batalla ya está dicha, ya está ganada. Nuestra victoria es nuestra en el nombre de Jesús, y eso es necesario que nosotros lo reconozcamos en el nombre de Jesucristo, y sin ninguna duda alguna comenzar en cualquier momento que usted se sienta que está en el campo de guerra, comenzar usted a sacar ese armamento y comenzar a pelear. Es más, ese armamento siempre debe de estar en nuestras manos, porque en cualquier momento sabemos que podemos ser atacados, y atacados a traición, porque Satanás es un mentiroso y traicionero. Por lo tanto, sabiendo quién es él, nosotros debemos de estar sumamente preparados a toda hora, sabiendo que el armamento nuestro nos va a responder en toda hora que nosotros comencemos, hermanos, a usarlos en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos deja saber claramente que el que será destruido es Satanás. El que será destruido será su fuerza. Quienes serán destruidos será esa fortaleza que traiga el enemigo. No importa qué fortaleza traiga. La palabra del Señor dice que mi armamento es para destruir fortalezas. Tu armamento es para destruir fortalezas. Y esto no lo dice un libro que escribió por ahí un pastor, un misionero, un evangelista. Ponga usted el nombre. Esto lo dice la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios todopoderoso. Él dice que sus armas que Él ha entregado a su pueblo son armas para destruir fortalezas, hermanos. Fortalezas de maldad. No importa la fortaleza que venga, la armadura del Señor siempre, siempre triunfará, siempre ganará y destruirá al enemigo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo entonces nosotros no indagamos constantemente en la palabra de Dios para conocer verdaderamente lo que es nuestro, lo que está con nosotros, para no atemorizarnos, sino al contrario, salir con toda valentía y dejarle saber al enemigo que en otro tiempo éramos indefensos, pero que hoy estamos vestidos con la armadura de poder? Es necesario que la iglesia del Señor se levante con el poder que el Señor Jesucristo nos ha dado, porque sabemos, amados hermanos, que en Dios no hay mentira. Él es la verdad, y cada palabra que Él nos ha dicho se cumplirá exactamente como el Señor nos ha dejado su palabra. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Su palabra dice que Él nos ha dado la armadura, las armas que pueden destruir, que están para destruir fortalezas de maldad. ¿Por qué dudar, amados hermanos, en el nombre de Jesús? Como lo dice, nuestras armas, nuestras guerras, nuestra milicia no son carnales. Nuestras guerras no son carnales. Y si no son carnales, nuestras armas tampoco lo son. Nuestras armas son poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios. Poderosas porque a lo mejor nos pueden ayudar a obtener victorias. No. Dice poderosas en Dios están hechas para la destrucción de fortalezas. Para eso son las armas que Dios nos ha dado, para destrucción de fortalezas. Cristo no nos ha dejado solos. Cristo no nos ha dejado solos diciéndonos defiéndanse ahí ustedes como puedan. No, las armas para defendernos Él también las dejó, y son armas capacitadas para destruir fortalezas. Así que no importa quién sea que venga contra usted, el arma que usted tiene destruirá
cualquier fortaleza de maldad que venga contra usted. Si así usted lo cree, en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a entender a través de la palabra de Dios que es necesario conocer bien esas armas y saber usarlas en el nombre de Jesús. Así dice, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que son armas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuáles son esas armas? Es necesario conocer qué armas son de las que Cristo está hablando. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 6, y nos dice en el versículo 14 cuáles son nuestras armas y cómo debemos de tener también nuestras armas. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 y versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa vestidura, que es nuestra protección, debemos de tenerla puesta. No solamente conocerla y tenerla a un lado, debemos de tenerla puesta en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de vivir la palabra de Dios, que debemos de obedecer la palabra de Dios, para que esa vestidura esté en nosotros, y así podemos nosotros ser protegidos y usar el armamento para destruir al enemigo. Pero es necesario, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de estar firmes. No, hermanos, tambaleando. No si soy cristiano o no soy cristiano. No con un pie dentro y un pie fuera. No que hoy sí, mañana no. Sino firmes verdaderamente. Cristianos firmes, verdaderos, en el nombre de Jesús. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Caminando en un camino de verdad. Caminando en un camino verdaderamente de verdad en Cristo Jesús. No en sueños, ni engañándonos a nosotros mismos. No en pensamientos, siendo cristianos en pensamientos. Vamos a ser cristianos en práctica de nuestra vida. Vamos a ser cristianos en nuestro diario vivir, viviendo la palabra de Dios y dando testimonio a través de nuestro diario vivir que nosotros somos cristianos, cristianos en verdad. Está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia, viviendo por la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente hacerle frente al enemigo. No solamente es leer el libro y decir, yo digo esto y el enemigo corrió. El enemigo conoce muy bien quiénes son los hijos de Dios. Alcanzando, dice la palabra del Señor, vamos al versículo 15, dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Usted tiene que tener este evangelio que nuestro Señor nos ha venido a entregar. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos, no algunos, sino con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Su palabra nos dice que con la fe que es en Cristo Jesús, nosotros podemos, amados hermanos, apagar todos los dardos, no algunos,
sino todos los dardos. No dice a lo mejor algunos se apaguen. Dice con los que podéis apagar todos los dardos del enemigo. No importa qué dardo el enemigo a usted le envíe. La palabra del Señor dice que con ese escudo, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que con ese escudo, hermanos, de fe en Cristo Jesús, nosotros podemos, ¿sabe qué? Soplar ese dardo y apagárselo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después preguntarle, ¿cómo te quedó el ojo, demonio? ¿Cómo te quedó el ojo? Porque mi fe es más poderosa que cualquier dardo de inmundicia que tú tires, Satanás. Mi fe no proviene de ninguna mentira. Mi fe proviene de Dios. La fe que te venció a ti completamente en la cruz del Calvario y la fe que ha vencido al mundo entero. La fe de Jesucristo, esa es mi fe. La fe que me indica a mí la palabra de Dios que yo debo de tener en mí para poder ser vencedora contra toda flecha de maldad de Satanás en el nombre de Jesús. Ese escudo de fe, bendito sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escudo de fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escuchemos, hermanos, escuchemos la armadura, entendámosla, pidámosle a Dios sabiduría, pídale a Dios que le abra completamente el entendimiento, pídale que le quite la venda de sus ojos para que pueda entender a claridad lo que la palabra de Dios nos entrega a nosotros. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, su palabra dice en el nombre de Jesucristo que ese escudo de fe que Cristo Jesús ha depositado en nuestros corazones tiene el poder de apagar todos los dardos de maldad del enemigo, todos los dardos de fuego. No importa qué tanto fuego traiga, no importa qué fuego sea el que diga el diablo que trae. Lo que yo sé, que el escudo de fe que yo tengo apagará ese dardo en el nombre de Jesús. Cual dardo tires, mi escudo apagará ese dardo en el nombre de Jesús. Si tan solamente me mantengo creyendo lo que dice la palabra de Dios y no siendo un creedor nada más de labios, sino alguien que practica, que vive la palabra de Dios y que no cree solamente lo que le conviene creer, sino todo lo que la palabra de Dios nos manda a creer en el nombre de Jesús. Así que dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Escóndete detrás de ese escudo. ¿Pero cuál escudo? La fe, la fe, la fe, la fe que es en Cristo Jesús. Ese es tu escudo. Y no dudes que ese dardo va a poder traspasar. Ese dardo no puede traspasar, porque tu escudo es poderoso para apagar todo dardo de fuego del enemigo. Nuestro escudo es suficiente, fuerte, para destruir toda flecha de maldad del enemigo. La palabra del Señor no dice, a lo mejor este escudo podrá. La palabra del Señor dice que el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios. Destruye al enemigo con la palabra de Dios. Reprende a Satanás con la palabra de Dios. Pero verdaderamente necesitas creerla en el nombre de Jesús, que no hay demonio que sobrepase una palabra de Dios. No hay demonio que no se sujete al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shadalito lo más arabasti. El Señor nos ha dado poder, iglesia. El evangelio del Señor no es un juego.
ni está para practicarlo por si al caso funciona. El evangelio del Señor es poder. La iglesia del Señor debe pararse firme en poder. En el nombre de Jesús. Ay, santo, aleluya. Santo, alabado sea tu santo y poderoso nombre, Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, santo, Liojeña, rama salvacía. Aleluya, gloria a tu nombre, glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Es necesario, amados hermanos, alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, que es espíritu. Necesitamos estar completamente llenos de la palabra de Dios, para que en cualquier momento que el enemigo aparezca, nosotros estemos llenos, amados hermanos, estemos fuertes, fortalecidos en Cristo Jesús. Oh, para reprender y ordenarle al enemigo en el nombre de Jesucristo, y no podrá hacer ningún daño. Es imposible, porque la palabra de Dios, amados hermanos, es más firme que los cielos y que la tierra. Pero dice el Señor que es necesario tener ¿qué? El escudo de la fe. Esas son sus armas. Esas son sus armas. Si no se ha dado cuenta, ¿qué es lo que voy a conocer en este estudio? Que existe un escudo espiritual, parte del armamento de los hijos de Dios. Un escudo espiritual. No tiene que buscarse un pedazo de lata para esconderse detrás de él, ni de hierro. No hay arma más poderosa que las armas que nuestro Dios nos ha dado. Ese escudo que con sus ojos usted no puede verlo literalmente, visualizarlo, pero el enemigo, ese sí lo puede ver y sabe que ese escudo no lo puede traspasar. Pero si él lo engaña a usted y usted se deja engañar y ignora lo que usted tiene en sus manos, aunque lo tenga en sus manos, el armamento más poderoso, no lo va a usar y el enemigo va a venir y le va a destruir. Es necesario, iglesia, que sepas que lo que tú tienes es poderoso para destruir fortalezas de maldad, fortalezas. Legiones de demonios pueden venir y tu armamento está capacitado para destruir las fortalezas de maldad. Es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo quiero creer, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es espíritu. Tenemos que tener la fe. Para tener la fe tenemos que tener la palabra de Dios con nosotros. Y el versículo 18 nos habla también de otra arma. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos manda el Señor Jesús, amados hermanos, a orar, a orar. Porque no hay, amados hermanos, no existe un sistema de comunicación, ni existirá tan poderoso como lo es la oración con Dios. La oración es nuestra comunicación con Dios. La oración es, amados hermanos, lo que nos permite acercarnos a hablar con Dios. En la oración nos permite abrir nuestro corazón y traerlo a la presencia del Señor. Traer nuestras necesidades a Él, amados hermanos. Una comunicación, como digo, como no hay sistema que lo pueda tener. Hoy con la tecnología hay tantos sistemas que existen de comunicaciones, pero jamás, aunque la tecnología a diario va sacando nuevas cosas, jamás podrá superar lo que es la comunicación de la oración con Dios.
Oh, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una comunicación que Dios, una línea directa, rápida, que Dios nos ha dejado a todos los que en Él creemos, hermanos. Tenemos problemas, rápidamente marque el número oración y comuníquese directamente con Dios. A ver qué es lo que va a pasar. La palabra del Señor lo dice, amados hermanos. En Jeremías capítulo 33 y versículo 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. El Señor dice que a quien vaya en oración, Él le va a responder. Y no solamente le va a responder, dice: te enseñaré cosas nuevas. Escucharemos, veremos cosas nuevas, dice el Señor Jesucristo. Esa sí es una comunicación directa. Un sistema que jamás puede ser superado por nada ni nadie. No importa que tanto la tecnología crezca y que tanto saque día a día, jamás podrá llegar al nivel de la oración. Porque la oración, amados hermanos, esa es una comunicación directa con Dios. Y una comunicación, amados hermanos, que está ya dicho que si usted clama, Él le va a responder. Hoy nosotros podemos llamar, pero si quieren nos contestan, y si no quieren no nos contestan. Pero aquí, a esta comunicación, ya está escrito: clama. ¿Y dónde clamamos? En oración. Clama a mí y yo te responderé. Dejando saber el Señor, a lo mejor usted no lo va a oír audiblemente, pero usted verá que su oración fue escuchada. Que su oración sí fue escuchada. A lo mejor el que no escuchó fue usted cuando el Señor le dijo: hello, hijo, sí, aquí estoy, no te preocupes, ahí voy a defenderte. Con seguridad el que no va a escuchar, a lo mejor sea usted. Pero que Dios le levantó la línea y le contestó. Porque Él ha dicho: clama a mí y yo te respondo. Y si usted no escuchó, el que no escucha es usted, porque Dios sí escuchó, porque Dios sí contesta. Y muchas veces, más tarde nos venimos a dar cuenta: oh, Dios sí me escuchó, pero en el momento yo no escuché que Él me dijo: sí, hijo, no te preocupes, este problema está en mis manos, yo lo voy a solucionar. Días después nos damos cuenta, el problema desapareció. Oh, sí me escuchó Dios. Claro que le va a escuchar. Claro que le va a escuchar. El Señor no va a dejar su palabra mentirosa. Dios escucha al que clama a Él. Oh, su palabra dice que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Y que yo sepa, para entrar en oración nadie va a entrar altivo con el Señor. Siempre llegamos contritos y humillados porque sabemos a quién nos estamos acercando. Jamás yo, dice el Señor, rechazaré un corazón contrito y humillado. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es eso? Esa es una arma. Esa es una arma. La oración es una arma poderosa. 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 Una arma sumamente poderosa. Hay historia tras historia tras historia en las Sagradas Escrituras, que solamente una sola oración de un siervo de Dios ha destruido a ejércitos completos, como la oración de Ezequías, cuando el rey de Siria le mandó cartas, le mandó a amenazar, le mandó a decir que lo iba a destruir, le mandó a decir que Dios lo iba a defender de las manos de él. Ezequías fue y oró a Dios, y el Señor le dijo: déjamelo a mí y le enseñaré quién es tu Dios. Y sabemos que no tuvieron ni necesidad el ejército de Israel en pelear, porque Dios mismo lo destruyó a todos, absolutamente a todos. Y cuando el rey vio que todos estaban muertos, el rey de los sirios
salió corriendo. Pero al llegar allá a su templo, a esconderse, llegaron sus propios hijos y lo mataron. ¿Por qué? Por una sola oración. Una sola oración. Ejércitos han sido completamente terminados. ¿Por qué? Porque Ezequías se dio cuenta. Esta no es una guerra humana, esta no es una guerra con armas. Ellos traen sus armas, pero las mías son espirituales. Yo iré a la presencia de mi Dios. Y él llegó hasta con las cartas que el rey de Siria le había mandado y hasta las extendió. Mira, Señor, lo que me han mandado. Mira, Señor, lo que dicen. Solamente la oración. Ezequías sabía con qué armas él podía destruir aquel ejército que venía amenazándolo a él. Como dice la palabra, nuestras armas son para destruir fortalezas, hermanos. Salamayati, Elíahaya. En el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una sola oración de un siervo de Dios puede hacer mover ejércitos completos y hacerlos desaparecer. Pues eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto no solamente pasó en el Antiguo Testamento. Mire lo que nos acabamos de leer. En 2 de Corintios capítulo 10 hemos estado leyendo qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Que las armas nuestras son armas para destruir fortalezas, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, amados hermanos. Dios no cambia, Él es el mismo, Él no falla, su poder no ha menguado, su poder sigue siendo el mismo y seguirá por la eternidad, de la eternidad siendo el mismo poder. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice la palabra del Señor. Dios nos manda a orar, vamos a orar. Él dice, clama a mí. Vamos a clamar a Él. Él dice, yo te responderé. Usted venga al Señor y dígale, Señor, a ti clamo. Señor, conforme a tu palabra. Tu palabra dice, Padre, que tú me responderás. Respóndeme, Padre mío. Y créame que en verdad usted no necesita ni decirle respóndeme. Porque Él no va a dejar su palabra, amados hermanos. Él no va a dejar que su palabra falle jamás. Jamás, pues escrito está que su palabra es más firme que los cielos y que la tierra. O sea que su palabra nunca fallará. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si yo llego a Él a orarle, a clamarle, Él me escuchará y también me socorrerá. Porque Él es un Dios grande en misericordia, porque Él es un Dios verdadero. Él no nos va a dar instrucciones falsas. Él no nos va a dar instrucciones de las cuales Él no va, amados hermanos, poder cumplir. Oh, ¿qué es imposible para Dios? Absolutamente nada. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 7. ¿Sabe qué nos dice la palabra del Señor? Enfréntate al diablo, dice, y no le tengas miedo. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4 y versículo 7. Pero mire lo que le dice primero también. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y a lo mejor huirán. No. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios no va a dejar, amados hermanos, no va a quedar mentiroso. Dios no nos va a dejar a nosotros en vergüenza. Pero una cosa sí, usted necesita someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse bajo su mano poderosa, someterse bajo su palabra, someterse en obediencia, en cumplir sus mandamientos. Sométase a Dios y ordénele al diablo. Ordénele lo que usted le quiera ordenar. Dígale lo que usted quiere que haga.
y él va a brincar, a correr, a hacerlo. Porque el diablo no puede saltar una palabra del Altísimo. La palabra del Señor dice que lo resista. ¿Qué es resistir? Enfréntalo. No te corras, no te escondas, no le tengas miedo. No le tengas miedo. El Señor nos está dejando saber, tú tienes la capacidad para enfrentarlo. No tiembles, no tengas miedo, no salgas a esconderte. Enfréntalo, enfréntalo, porque Él va a huir de tu presencia. Pero para eso usted tiene que estar sometido a Dios. Para eso usted tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso usted tiene que estar en obediencia, conforme a los mandamientos del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor, dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Ya está dicho. Y huirá de vosotros. Si usted está sometido a Dios, usted no le tema al diablo. Usted no salga a esconderse. Usted no diga, de esto yo no puedo. Porque la palabra del Señor no le está diciendo, amados hermanos, si presta usted atención, no le está diciendo resistir a un mal espíritu. No, le dice que usted, como hijo de Dios, sometido a Dios, usted tiene la completa capacidad para pararse frente a frente con el diablo. Algunas personas dicen, no, pero es que mire, ese era el mero diablo, ese era el mismo Satanás encarnado. ¿Y qué? Que lo sea. ¿No estamos vestidos de poder los hijos de Dios? ¿No nos dice el Señor que nos paremos frente a Él? ¿No nos dice el Señor que lo resistamos? ¿Que lo enfrentemos? ¿Que no es necesario escondernos? ¿Que no es necesario temblar? ¿Que no es necesario temerle y decir, no, yo mejor, si el diablo dice eso, mire, mejor no decirle nada, no vaya a ser que se vaya a enojar? No, ¿cómo que se va a enojar? La palabra de Dios a mí me dice, enfréntalo y él se irá. No dice tal vez se vaya. Y el diablo dice huirá. Una cosa es que le salga a usted un mal espíritu. Una cosa es que a usted le tormente un mal espíritu. Una cosa es que un mal espíritu a usted le esté estorbando. Y otra es que sea el mismo diablo completo que viene a usted. Y en esta ocasión el Señor no está hablando de un mal espíritu, está hablando del mismo diablo. Enfréntalo, dice el Señor. No le tengas miedo. No le tengas miedo que digan, mire, es que aquí hay un mal espíritu, pero ese es Satanás mismo el que viene ahorita viene ahorita hacia donde usted. Dígale, pues le voy a ayudar a ese trabajo. No tiene ni que venir a tocarme la puerta. Yo voy a salir enfrente y le voy a decir, ¿qué buscas aquí, Satanás? Porque aquí no tienes nada que buscar. En el nombre de Jesús te me vas. ¿Qué va a hacer? ¿Cree que va a seguir dando un paso? No, Señor, no va a seguir. Porque entonces, si usted duda, entonces usted no ha creído en Cristo. Usted no ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Usted no ha creído en el gran poder que el Señor Jesucristo mostró en la cruz del Calvario. En poner su vida y al tercer día levantarse de la tumba. Y también ascender después de la resurrección. Ascender a los cielos. Después que el Señor Jesucristo había resucitado, 40 días después, Él subió al cielo. El Dios Todopoderoso. ¿En quién estamos confiando? ¿En nuestras fuerzas o en el poder de Jesucristo? Porque yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Y al Jesucristo que yo sirvo es al Jesucristo que sirvió el apóstol Pablo. Es al Jesucristo que sirvió el apóstol Pedro. Es al Jesucristo que sirvió el apóstol Juan. Es al Dios Todopoderoso, al mismo Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no dejó avergonzado a ninguno de sus hijos, jamás. Ni me dejará a mí avergonzada, ni a usted
si usted confía en el Señor. Conoce, conoce la armadura de Dios. Conoce cómo es que se pelean las guerras espirituales. Necesitamos el escudo de la fe. Necesitamos la palabra de Dios. Y necesitamos la oración. Esos son armamentos completamente poderosos para destruir fortalezas. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Él sabe a quién nos íbamos a enfrentar. Él nos ha dejado el suficiente poder para vencer al enemigo. Pero no lo vamos a vencer poniéndonos a palabrear como si estuviéramos peleando con un ser humano. Toda guerra del cristiano es contra legiones de demonios. Y no importa cuántas legiones vengan, serán destruidas en el nombre de Jesús si estamos sometidos bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el privilegio de guardar los mandamientos de Dios. Ese es el privilegio de vivir la palabra de Dios. Ese es el gran privilegio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Que no importa lo que venga, el poder de Dios está con nosotros para pelear cualquier guerra que venga. Y ya sabemos quién será el ganador. Por supuesto que será nuestro Señor a través de estos vasos en el nombre de Jesús. Así que nos dice la palabra del Señor que no solamente, amados hermanos, podemos nosotros derrotar fortalezas, sino al mismo diablo. Al mismo diablo. Porque sabemos que hay fortalezas de maldad. Hay fortalezas de distintos, amados hermanos, niveles de maldad. Pero no importa, porque aún al mismo diablo le puedo ordenar y me puedo parar frente a él y ordenarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No porque yo sea el ser fuerte, es porque yo creo en Jesucristo. Es porque yo creo en su palabra. Y porque creo en su palabra, me esfuerzo cada día por servirle lo mejor que yo pueda servir, buscando encontrar en mi propia humanidad lo máximo que yo pueda entregarle cada día al Señor Jesucristo. Y entonces voy a estar respaldada por la palabra de Dios, pues la palabra de Dios no miente, jamás fallará. Y dice que si usted está sometido a Dios, usted tiene el poder para enfrentar al diablo y huirá, y huirá, y huirá. Nosotros no necesitamos ir a buscar al diablo. El que anda buscándonos es Él a nosotros. ¿Y por qué Él nos anda buscando a nosotros? ¿Porque Él sea el fuerte? No, es porque nos tiene miedo. Y la verdad, Él nunca nos viene buscando de frente. Él lo que viene es poniendo trampas, dando mentiras por aquí, dando mentiras por allá, poniendo una trampa aquí, tirando una flechita desde allá lejos. ¿Por qué? Porque el que tiene miedo es Él. Entonces usted no se le esconda, enfréntelo, enfréntelo. Y ahí se termina el problema. Porque cuando lo ve que lo enfrenta, huirá, dice el Señor. Huirá. Yo no sé de usted. Yo sí creo en la palabra de Dios. Yo sí creo en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Salmos 148, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 148 dice así, en el nombre de nuestro Dios. Versículo 145. Gloria a Dios. Salmo 145 y versículo 18. Dice así en el nombre de Jesús. Cercano
está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que invocan de veras. Pero a todos los que le invocan, pero de veras. Los que invocan de veras. Los que invocan de verdad. Él está cercano. Invoca el nombre de Jesús, que Él está cercano a todos los que le invocan de verdad, no de mentiritas, sino de verdad. Le invoca porque le conoce, le invoca porque cree en Él, le invoca porque vive para Él. Y no solamente dice eso, dice también en el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Oiga la importancia. No solamente dice cumplirá el deseo de todos, no dice de todos, dice cumplirá el deseo de los que le temen. Ahora dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, porque si usted le invoca, Él está cercano. Él está cercano a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Usted no debe de tener temor cuando usted clama al Señor, si el Señor le va a escuchar o no le va a escuchar, si verdaderamente usted ama al Señor, si verdaderamente usted le teme al Señor. Si usted le teme al Señor es porque usted guarda los mandamientos de Dios. Porque ¿quién va a temer a Dios si no va a guardar su palabra? Obviamente. Si le teme, va a guardar su palabra porque teme desobedecer a Dios. Eso es lo que quiere decir los que le temen. El que le teme guarda su palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Usted no tema si Dios le va a salvar o no le va a salvar, porque que le va a salvar, le va a salvar. Pero es que este problema es grande, no importa de lo que sea, Dios le salvará. De lo que sea que usted clame a Él. ¿Qué problema puede ser tan grande para Dios que Dios no pueda salvarle a usted? Que no pueda salvar a uno de sus hijos. Por supuesto que le salvará. Pero para eso, ¿qué? Es necesario estar sometido a Dios. Es necesario, ¿qué? Es necesario temerle. Yo le temo, yo le tengo miedo. ¿De qué? ¿De labios de mentiritas? Porque no es el temor que usted conoce, es el temor del cual nos habla la palabra de Dios. Que si le tememos vamos a obedecer sus mandamientos. Como dice, si me amáis, guardad también mis mandamientos. Él os salvará. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará, dice la palabra del Señor. Jehová guarda a todos los que le aman. Nuevamente, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Jehová guardará a todos los que le aman. Él guarda a sus hijos y sus hijos le aman y sus hijos guardan sus mandamientos. Eso es lo que nos dice, amados hermanos, la palabra de Dios. Y Dios le guardará a usted y todo lo que usted le pida al Señor, el Señor se lo dará, el Señor le contestará, porque verdaderamente si usted le ama, usted va a guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Eso es lo importante, amados hermanos, guardar la palabra de Dios. Porque tenemos un Dios que es sumamente fiel a nosotros. Su palabra dice que Él es fiel aun cuando el hombre es infiel. Dios permanece siendo fiel. La fidelidad del Señor, amados hermanos, jamás faltará. La fidelidad de su palabra. Eso es lo que quiere decir. Oh, Dios entonces siempre va a ser fiel a mí. Me voy a portar mal y voy a ser fiel. Y Dios va a ser fiel a mí. Él va a ser fiel a nosotros. Que aunque estemos mal y clamemos en su palabra, dice la palabra del Señor,
nos pongamos a cuentas con Él, Él nos perdonará, nos limpiará de todo mal, nos defenderá. Él verdaderamente nos protegerá, nos salvará de todo mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si el Señor nos dice que si nosotros le amamos, guardemos su palabra, mandémosle el mensaje a Dios que verdaderamente nosotros le amamos guardando su palabra. Y sabemos que toda la palabra que Dios nos ha dado, todas esas armas de poder para destruir fortalezas, para destruir hasta el mismo diablo, estando sometidos bajo el poder, bajo la palabra, bajo su autoridad, amados hermanos. ¿Cómo Dios lo va a abandonar cuando usted lo necesite? ¿De dónde ustedes creen que va a fallar la palabra de Dios? De ninguna manera, porque Jesucristo con sus propios labios lo dijo, que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dijo claramente el Señor. Él es la verdad. Él no puede mentir. Ninguna mentira procede de Dios. Todo lo que Él nos ha hablado es la verdad. Todo lo que Él nos ha dicho que es nuestra protección, exactamente eso es. Pero es necesario llenar también los requisitos que Dios nos pide que nosotros llenemos para poder tener esa autoridad, esa cobertura de parte de Dios. Es necesario, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconocer el armamento que Dios nos ha dejado para defendernos de toda acechanza, de todo dardo de maldad del enemigo, y saber que no estamos aquí tratando de ver si algo funciona, sino saber que verdaderamente lo que nos deja saber la palabra de Dios, eso es. Dice que nosotros con el escudo de la fe podemos apagar todos los dardos del enemigo. Si podemos apagar todos los dardos, agarra ese escudo. A lo mejor ese escudo lo tiene en su mano, pero lo tiene caído. El escudo es para cubrirse. El escudo es para cubrirse. Ponga ese escudo donde debe de ponerlo. Ponga esa fe a trabajar. Agárrese de esa fe en el nombre de Jesús. Comience usted a ver lo que esa fe está haciendo en su vida. Que se termine el tiempo de temores. Especialmente en el tiempo que nosotros vivimos, no es para estar contemplando temores, es para vestirnos de toda vestidura de Dios, es para reconocer y aprender a usar todas las armas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, porque nos ha dado estas armas para que nosotros tengamos la victoria contra todo poder y toda acechanza de maldad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos dice Santiago 4:7 que nos sometamos a Dios y párate enfrente del diablo. En otras palabras dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Eso es lo que nos está diciendo. Sométete a Dios y párate enfrente del diablo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? El diablo va a huir de ti. El diablo va a huir de ti. ¿Por qué va a huir? El que huye es porque tiene miedo. Ningún fuerte huye. ¿Qué fuerte? Dice, porque soy tan fuerte voy a huir. No, el que huye es porque tiene miedo. Entonces, ¿qué será lo que el diablo ve en los que se someten a Dios? Por supuesto, ve la armadura de Dios. Ve el poder de un hijo de Dios. Y sobre un hijo de Dios no hay fortaleza, no hay diablo que pueda vencerlo. Puede vencer a un desobediente, puede vencer a un incrédulo, puede vencer a una persona verdaderamente que aún está con un pie adentro y un pie afuera, que está dudando, que está tambaleando, que no está firme verdaderamente en el santo evangelio que se nos ha predicado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual no consiste solamente en palabras, sino en poder. En poder. Este no es un evangelio solamente de palabra. Este es un evangelio de palabra y de poder. Juntamente con la palabra va el poder. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero pueblo del Señor,
tomad la armadura del Señor. Tomad la armadura del Señor. No la guardéis allá en una gaveta. No la andes en una bolsa. Vístete de ella. Vístete de ella. Y no ignores la guerra espiritual a diario que nosotros tenemos. Estamos rodeados de legiones de demonios, vigilándonos que nos descuidemos tan solo un segundo para dispararnos flechas y traspasarnos. El pueblo del Señor tiene que reconocer el tiempo que vivimos. Y este no es tiempo de descuidarnos. Este es tiempo de entender y reconocer. Nosotros tenemos guerra 24 horas al día, 7 días de la semana. Necesitamos reconocer en el nombre de Jesús, como lo dije desde el principio, que desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor, hemos tenido guerra y seguimos teniendo guerra. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. Porque créame que estamos vigilados. Vigilados buscando un solo momento que nosotros nos descuidemos. Porque no pueden venir y pararse frente a nosotros. Porque saben que serán destruidos. Pero a lo lejos, las legiones de Satanás tienen rodeado al pueblo de Dios vigilándolo, que se descuide un solo segundo para que en ese momento de descuido atacarlo. Porque ellos pueden llegar a usted solamente que usted se descuide. Pero si usted se mantiene con los ojos abiertos, con la vestidura, con la armadura de Dios, ellos no pueden acercarse. Por lo tanto, nosotros sabemos, no podemos descuidarnos, no podemos quitarnos la armadura del Señor. Tenemos que estar vestidos con su armadura y estar constantemente velando, porque no podemos, amados hermanos, descuidarnos. No podemos ignorar que estamos en guerra. Mientras estemos en esta tierra, vamos a estar en guerra. Y la guerra, ¿qué es? Que Satanás quiere destruirlo a usted, porque usted es una amenaza para él. Usted es una amenaza para él. Usted sometido a Dios, usted es una amenaza para Satanás. Usted es un temor para Satanás. Él está con temor, temblando y sabe que está amenazado, que al momento que usted lo vea, lo puede desechar de donde sea que se le presente. Entonces él anda alrededor de esta tierra queriendo destruir los fuertes del Señor, porque él está bien atemorizado. ¿Por qué cree que el Señor nos dice? Resistid al diablo. Resistid al diablo. Usted cuando resiste a una persona que va y lo enfrenta, se le pone frente, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Y qué dice el Señor? En que no te va ni a escuchar, va a huir. Va a huir porque él le tiene miedo a los hijos de Dios. Porque él sabe de qué están vestidos los hijos de Dios. Lamentablemente no todos lo saben. Lamentablemente a muchos tiene dormidos con tantas mentiras y temores que les ha puesto, porque de esa manera lo mantiene a usted controlado y usted no viene a ser una amenaza para él. Pero iglesia del Señor, despierta en el nombre de Jesús. Toma tu escudo de la fe. Levanta tu fe. Levanta tu fe en el nombre de Jesús. Come de la palabra de Dios, que es espíritu, es una espada espiritual. Y vive en la oración constantemente, porque Dios te oirá. Y no solamente te oirá, también te contestará. Porque dicho está, clama a mí y yo te responderé. Espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la palabra haya alimentado vuestras almas, vuestros corazones, todo vuestro ser.
y hayas renovado en el nombre de Jesucristo el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado a través de su palabra. Espero que el gozo que hayas recibido en este día no haya sido momentáneo nada más, sino que se quede contigo, algo que verdaderamente lo creas, lo hayas creído y lo retengas contigo en el nombre de Jesús. Satanás con seguridad tratará constantemente de decirte que no tienes el poder, de decirte que tú no puedes, de decirte que tú no calificas para esto. Escrito está, Dios no hace acepción de personas. Todo el que le busca llega a Él. El Señor no hace acepción de personas. La diferencia puede estar en ti. Que tú no te sometas bajo su poder, que tú no te sometas bajo sus mandamientos. Ahí puede haber la diferencia. La diferencia estará en ti, no en el Señor, porque el Señor no hace excepción de personas. Si tú te sometes a Dios, la palabra te cubre, la palabra se cumplirá tal como está dicha. Eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. Eso es lo que el diablo no quiere que tú verdaderamente creas, que Dios está solamente esperando que tú te sometas a Él en el nombre de Jesús, para que tú puedas con valentía enfrentarte al enemigo mismo si es necesario, y a lo mejor tengas la oportunidad de reprenderlo, porque yo te digo que antes que lo reprenda, ese diablo va a huir, porque ya sabe lo que le espera. La palabra de Dios no es mentirosa. En ella, amados hermanos, en ella han creído muchos grandes hombres y mujeres, y todos ellos han sido victoriosos, grandes modelos y ejemplos para nosotros seguir en el nombre de Jesús. Así que yo espero que en este día, en el nombre de Jesucristo, ese escudo que estaba caído se levante a defender. Usted tiene el escudo. Usted cree en Jesucristo, usted tiene el escudo. Use esa fe. Póngala por práctica en el nombre de Jesús. Escudriñe la palabra. Clame al Señor en oración, porque esas son sus armas con las que usted va a destruir a Satanás en el nombre de Jesucristo. Nuestra guerra es espiritual. Usemos las armas espirituales. Que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, ilumine vuestras vidas y les dé la victoria siempre, siempre, a través de lo que su palabra nos ordena a cada uno de nosotros que hagamos. Por mi parte, yo sé bajo quién yo tengo que estar sometida, y ese es bajo la mano poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y todas las armas que Él ha entregado en mi mano, ninguna fallará, porque Dios es poder, Él es la verdad. Nunca ha perdido una batalla, mi Dios. En todo ha sido victorioso, y lo será si tú también le permites al Señor que te muestre que tú puedes. Solamente obedece su palabra, sométete al Señor. Recuérdate que el temor no es para nosotros que temamos al enemigo. El que debe de temer es el enemigo a los hijos de Dios. Dios les bendiga y les dé la victoria siempre en su santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Iglesia de Jesucristo, Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús, y renueve tus fuerzas cada día en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si el Señor lo permite, continuaremos cada vez que el Señor nos dé la oportunidad de compartir esta bella palabra. Por ahora, nada más me resta decirles que, si Él lo permite, nos veremos hasta la próxima.